Venus Shalom Aleichem, paz para todos ustedes, amados amigos en toda Iberoamérica. Bienvenidos a este su programa Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Un programa muy especial con mi amigo Arturo Norero de la Iglesia Bautista Betania. Pastor, ¿cómo le va? Muy bien, David, que Dios te bendiga. Mis amados hermanos, la paz del Señor se derrame en abundancia sobre todos ustedes y sus familiares. Y así todo el país, todo Iberoamérica, a donde llegue este programa, hermanos míos, la paz del Señor verdaderamente pueda llenar nuestros corazones. David, el día de hoy tenemos un programa espectacular, como siempre, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Es que es necesario. Arturo, llevamos haciendo ya una serie de 4 o 5 sectas. Sí. Y es lo más terrible que ni siquiera alcanzamos al 10%, hermano. Es verdad. Cada día una secta nueva con una doctrina diabólica nueva. ¿Por qué? Es que eso es lo increíble. Una de las cosas que nosotros en programas anteriores habíamos dicho, que tengan mucho cuidado con iglesias que se presentan ante la sociedad como interdenominacionales, es decir, que no tienen denominación y que todo el mundo es bienvenido, que creen, que saben. ¿Cuál es su doctrina? ¿Cuál es su doctrina? No se puede saber porque son interdenominacionales. Entonces, aquí David empezamos este programa justamente utilizando las palabras del Señor Jesucristo, que se encuentra en 2 partes. Mateo capítulo 24, versículo 5, y también vamos a leer Mateo 24 y vamos a leer del 23 en adelante. Así dice el Señor nuestro Dios. Mateo 24, 5. Vamos a leer justamente en 2 partes de este mismo capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, y vamos a empezar con el versículo 5. Mateo 24, 5, David dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y en el mismo capítulo 24, si leemos, hermanos míos, del 23 hasta el final, 28, vamos a leer lo siguiente. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. David, hoy tenemos que enfatizar sobre los falsos profetas y falsos pastores, David. Es terrible. Pero fíjate, y lo hemos dicho en un programa anterior, aquí Jesucristo no está hablando con los perdidos, no está hablando con los ajenos, está hablando con sus propios discípulos. Fíjate por favor el versículo 3 y 4, mira. Sí, Mateo 24, 3 y 4 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron. Los discípulos. Así es. No está hablando con los perdidos. No. Y mira, ¿qué más les dice en el verso 4? 4 le dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Claro, es que el peligro de ser engañado es para los discípulos del Mesías, no para los que ya están perdidos. Así es. Está hablándole a los suyos, a aquellos que le aceptaron como Señor y Salvador y que pueden quedar en peligro de ser confundidos, como ya lo hemos visto en varias sectas. Pare de sufrir, hemos hablado de creciendo en desgracia, digo creciendo en gracia, que es lo mismo pero es igual. No es lo mismo pero es igual, como dijo Silvio Rodríguez. Y hemos hablado de los falsos grupos mesiánicos, sin contar que hablaremos de mormones, testigos de Jehová y ramas anexas, ¿no? Y vamos a estar escudriñando ahora cómo identificar a un falso pastor y cómo identificar a un falso profeta. Y por eso empezamos, hermanos míos, con esta enseñanza. Y mis amados, hay mucho que decir en la palabra de Dios. Y usted que todavía no ve o que le han prohibido ver este programa, porque justamente, David, este programa ha confundido a mucha gente. Eso es lo que dicen algunos líderes de esas iglesias, que no vean estos programas, porque estos programas confunden. Confunden al diablo, porque ya no sabe qué va a hacer frente a la verdad. Así es. Y la gente es confrontada que lo que están practicando en sus iglesias está en contradicción directa con lo que dice la Biblia. Ah, tú lo has dicho, están practicando algo que está contra la Biblia. Pero aquí está el problema, la gente se está dando cuenta que algo raro está pasando en algunas de sus iglesias. Así es. Algo raro, pero les da miedo irse de ahí, están confundidos, no saben qué hacer. Y le van a preguntar a los mismos líderes de esa misma iglesia o de esa misma secta que están practicando justamente cosas que la Biblia no manda. Vamos a empezar, hermanos míos, hablando con los pastores. Y me gustaría primero ver un ejemplo real de lo que es un pastor. A ver, por favor, si vamos a Juan capítulo 10. Y vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo en acción. Hermanos, porque nosotros somos seguidores de Jesús, no de hombres. Y la palabra de Dios me gustaría empezar, mis amados hermanos,
Usted puede leer justamente Juan capítulo 10, desde el 7 hasta el 21. Mas por cuestiones de tiempo voy a enfatizar, hermanos míos, del 11 hasta el 16. No, desde el 10. Desde el 10, perfecto. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice el Señor Jesús, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Esta parte también que viene a continuación, el 16, hermoso. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor, David. Lo que está pasando es que no solamente hay falsos profetas, falsos maestros, sino que ocurre que hay falsos pastores. Hay tres tipos de personas en el ministerio. Así es. Primero, los llamados por Dios, los que se autollaman, los que se meten de pastores porque no saben otra cosa. Y piensan que aquí es la mejor manera de hacer plata. Claro, son personas que ni siquiera han formado teológicamente, no tienen conocimiento bíblico, y se meten de pastores porque tal vez fracasaron como universitarios, fracasaron como estudiantes de colegio, fracasaron en todo, y la ven fácil. Ya. Dios no los llamó, pero se meten ellos. Y hay otros que son puestos por los hombres. Aquellos que dicen, oiga, usted tiene carisma de pastor Arturo, usted tiene un talento para ser pastor, que por favor pastoréenos. Y el otro dice, vaya, a pedido del público puedo entrar yo al ring. A petición del pueblo. A petición del pueblo. Y creen que lo que el pueblo aprueba es lo que Dios aprueba, y no es así. Como se dice secularmente, la voz del pueblo es la voz de Dios. Esa es una mentira. Esa es una mentira. A Dios no le importa la democracia. Cuando nosotros los hebreos salimos de Egipto, Arturo, toda una nación se quedó en el desierto muerta. La mayoría dijo, volvamos a Egipto. Pero Dios dijo, avancen, y los que no quieran mueren. Dios es teócrata, no es demócrata. Dios no está, a ver, ustedes están de acuerdo con que yo sea Dios, levanten la mano. Consenso, a ver. A ver, pónganse de acuerdo, muchachos. Bueno, perdí, no seré Dios. No funciona así con Dios. Es que no, pues Dios perdí. es Dios y lo que Él dice es ley. Exacto. Y entonces, ¿cómo identificamos a estas tres clases de personas que están dentro del ministerio? ¿Cómo sabemos, y hablemos justamente los que siguen la huella de Jesús, los que tuvieron ese llamado y que son de verdad hombres piadosos de que se predique la palabra de Dios? ¿Cómo podemos identificar si un pastor es ciertamente un pastor llamado por Dios y no un asalariado, vendido o puesto por el pueblo? Por sus frutos conoceréis. Amén que sí. El fruto demuestra si la persona es llamada o no. ¿Y cuál es el fruto? Que el pastor da su vida por las ovejas, se preocupa. No viene un hermano a la iglesia y ya está preocupado, va a verlo, pero con una sana intención de verlo. Hermano, está en problemas, llamarlo por teléfono. Pero hay pastores que solo se han dedicado a la computadora, al trabajo administrativo y las ovejas descarriadas sin pastor. O visitar solamente a los que Dan plata. más tienen. Exacto. Pero la palabra Discriminación. de Dios en Ezequiel capítulo 43 es durísima, No, David. es Ezequiel 34. 13, me parece. ¿Sí? Vamos a ver. ir. 13, habla de falsos profetas. Ya, Y luego ese es el veremos... primer profeta, y el 34 habla de falso pastor. Y aquí hacemos una invitación. Biblia, papel y lápiz. Porque vamos a estar escudriñando mucho la palabra de Dios para que usted pueda identificar un verdadero pastor, un verdadero maestro y un verdadero profeta. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Al 34 ¿Qué es el vamos. profeta? Sí, el 34. Yo me voy a Ezequiel capítulo 34 porque va a ser el texto base de esta enseñanza. Así es. Que por cierto no tiene como objetivo, como en anteriores programas como el Pare de Sufrir, había un objetivo determinado, desenmascarar sus mentiras o a los falsos mesiánicos o creciendo en gracia. Esto va en sentido general a muchos que realmente están obrando en contra de la verdad, deteniendo la justicia con la mentira. Estas sectas que tú mencionaste, los líderes se llaman pastores. Claro. Inclusive en programas y en programación secular, cuando hablan de estas sectas, siempre hablan de el pastor. Evangélicos y el pastor evangélico. Hermanos míos, hemos dicho hasta la saciedad, y lo volvemos a repetir, las sectas, hermanos míos, no son iglesias evangélicas. Las sectas son creaciones de hombres perturbados.
que fueron destituidos de una iglesia por corruptos, por inmorales, y hermanos, ahora fundaron su propia religión con su propia inteligencia y su propia creencia. Pero sin Dios. Sin Dios. Y es justamente por esto este mensaje, para que tú, hermano mío, no te atrevas a decirle pastor a alguien porque simple y llanamente Usa una Biblia. Usa una Biblia. Y aquí otra acotación, David. El esposo de una doctora, la esposa de un doctor, la esposa de un doctor, ¿cómo se llama? Señora. Señora. ¿Por qué a la esposa del pastor la llaman pastora? Yo quisiera saberlo. Si la esposa de un doctor no es doctora, y la esposa de un ingeniero no es ingeniera, al menos que haya ido a la universidad a estudiar y haya obtenido el título de ingeniera, de doctora, de abogada, ¿por qué en las iglesias, hermanos míos, a la esposa del pastor le llaman pastora, David? Bueno, hay una cosa, con eso no estamos en contra de que la mujer predique y esté en el Yo no ministerio. estoy hablando nada de contra la que han estudiado y están pastoreando un rebaño. Y tienen un llamado. Estoy hablando de los que no tienen eso, sino simplemente por ser la esposa del pastor, la llaman pastora. Es que eso se parece al vagón que se pega a la locomotora, ¿no? No tiene movimiento propio, pero sigue al tren. Así es. Y eso de ayuda idónea no quiere decir ministerio idóneo, no siempre. Es verdad. Cuidado. Es verdad. Bueno, porque yo conozco casos en que el pastor está predicando, la mujer de evangelista y los hijos tirados a la calle. Es verdad. Y a ver, veremos si tienen buena iglesia, ¿no? Porque los hijos no quieren saber del evangelio. Y no hay testimonio ahí. Y eso es lo peor, eso es lo más triste, que hijos de pastores generalmente son los peores cristianos. Por la vida de los padres que han visto el ejemplo, que han El mal descuidado ejemplo. el amor. Sí, El mal ejemplo. que es malo. Ya. Ahora veamos, por favor, advertencia contra los pastores falsos. Perfecto. Ezequiel capítulo 34, ¿te parece leerlo tú? Y vamos acortando el mucho versículo, por favor, Arturo. Algo que vamos a entender hasta el 6, porque ahí viene la connotación de este capítulo, que dice, por tanto, pastores, oíd. Pero vamos a ver qué hacen esos pastores, para qué viene la palabra de Dios. ¿Por qué los reprocha? ¿Por qué los reprocha? Exactamente. Vayamos. Ezequiel 34, del 1 al 7, o al 6, dice así la palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Y también podemos decir ahora los pastores de Ecuador y de toda Latinoamérica. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová, el Señor, ¡ay de los pastores de Israel, de Ecuador y de Sudamérica, que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la pérnica, ni volvisteis a redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas, con dureza, con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado, anduvieron perdidas mis ovejas, por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová, David. Qué tremendo. Me suena muy familiar a lo que se ve hoy. Que los pastores le sacan la lana a la oveja, como dicen en México, la lana al dinero, Sí. se la comen, la trasquilan la oveja, hacen comercio de la oveja, a la oveja más gorda, es decir, a la que más billete tiene, la trasquilan y la dejan en la cochina calle, si se puede decir eso acá. Sí. Pero Algo sin basura, embargo, sucio. claro, pero mira, tienen ovejas heridas, perniquebradas, dolidas las enfermas, las ovejas no vuelven al redil a la oveja que está descarriada, no le importa. Si se fue es porque no aporta aquí nada, Dios la ha debido apartar del rebaño, Dios se llevó la cizaña, eso dicen. Sí. Y eso es terrible, y usted tal vez entiende ahora exactamente porque tal vez se siente usted así, que ha sido marginada porque no tiene esto. Pero la palabra de Dios también tiene que decir algo en contra de a los que no tienen plata les hacen guerra, David. No, es que hay un versículo acá que estás mencionando y me estás remitiendo a Miqueas capítulo 3. Esto es, y Es que escuche esto bien es terrible. Es que esto está pasando en algunas iglesias, sectas y comunidades. Sí. Miren lo que dice, por favor, Miqueas capítulo 3, verso 5. Escuche. Así ha dicho Adonai acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman, paz, paz, cuando tienen algo que comer. Y al que no les da de comer, al que no da billete, le proclaman la guerra. Por tanto, así dice el Señor, la profecía se os hará de noche y oscuridad el adivinar. Y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá. Y serán avergonzados los profetas y confundidos serán los adivinos.
y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta del Señor. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu del Señor, de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob, en este caso a muchas iglesias, su rebelión, y a Israel su pecado. Impresionante. Al que no les da de comer, le declaran la guerra. Eso es típico Le de destruyen algunas los hogares, claro, les destruyen el hogar. Divórciese, hermanito, porque usted está casado en yugo desigual, divórciese. Los casan justamente los que tienen el mismo nivel económico para que sigan produciendo y sigan dando dinero a la iglesia. Es que es una inversión. Claro que sí. Una inversión para estos pastores que comercian con la fe es hacer que se casen dos personas de economía fuerte para que sigan aportándoles a ellos. Pero es algo increíble, David. ¿Dónde está la enseñanza de que uno tiene que ir a la iglesia, a adorar al Señor, a cantarle al Señor? ¿Y en qué parte, David, nos dice que cuando uno no tiene diezmo para dar, tiene que ser marginado, señalado, avergonzado dentro de la iglesia y de esa manera echado? Si no das el diezmo, no eres bienvenido en esta iglesia. ¿En qué parte de la palabra de Dios nos dice que para ser bienvenido en una iglesia hay que tener dinero, David? Pero partamos, Jesucristo vio a una viuda pobre que dio todo lo que tenía. Y digo, Yeshua, ella dio más que todos porque ella dio todo lo que tenía, en cambio ellos dieron lo que les sobraba. Entonces, ¿dónde quedamos? En el pueblo de Israel pagamos diezmos, no diezmo. Tenemos 4 diezmos los judíos. Otro día vamos a hablar de eso. Pero uno de los diezmos es el que nosotros damos para la viuda, el huérfano y el pobre. Ellos no diezman, reciben diezmo, pero eso no lo dicen en las iglesias. Y ellos no son bienvenidos tampoco. No, tampoco. ¿Por qué dinero. no aportan? En iglesias falsas. En iglesias falsas sectarias donde están falsos pastores adelante. ¿Cuál es el problema, David, de que un pastor falso esté delante de una congregación y multitudes escuchen las enseñanzas de ese falso pastor, David? Que los lleva a la perdición eterna. Nunca los va a acercar a Dios. Por el contrario, cada día los aparta más. Ese es el problema. Pero ¿qué más dice la profecía de Ezequiel capítulo 34, Arturo? ¿Qué más dice de esto? ¿Cuál es la sentencia de Dios contra aquellos profetas que comercian, pastores que comercian con la fe? Dice la palabra de Dios. En Ezequiel 34 vamos a continuar del 8 en adelante y así vamos parando para ir escudriñando y para que usted se dé cuenta. Si usted es una oveja perniquebrada, si usted se encuentra desmotivada, desmoralizada, ha perdido la fe por pastores que vendieron la fe. Salió de iglesias porque ya no quiere ir a ninguna iglesia porque lo decepcionaron, le sacaron la plata, lo exprimieron como naranja. Y fue justamente la piedra de tropiezo, pastores, líderes, y usted ahora se siente totalmente apartada. Pues déjeme decirle que para eso este mensaje, es para usted. Decirle que Jesús le ama y para que vuelva a una iglesia sana. David, ¿cuál es una iglesia sana? Aquella que proclama y da la gloria solamente a Dios. Amén. Y que califica a las ovejas por su amor a Dios y las educa para amar a Dios y no mira por la condición o la plata que tengan en el bolsillo. Bien dicho. Y así leemos entonces Ezequiel 34 en 8 en adelante dice: Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado. Uy, 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 esa declaración, detente, por Dios. Aquí no el rebaño es para ser robado. Hay personas que van a iglesias, sectas y comunidades donde solamente les sacan la plata. Van a ser asaltadas. Claro. Es que, como lo hemos dicho en un programa anterior, hoy en día muchos pastores falsos, porque hay pastores verdaderos que aman a Dios y aman el rebaño, no necesitan una pistola para sacar plata, porque les va mejor con la Biblia, desde los púlpitos, porque ellos han hecho de su iglesia su reino y han hecho del púlpito su trono y han sacado a Dios. Y en el momento de los diezmos y las ofrendas le ponen música, luces, entra un momento, pero usted da un pacto con Dios y es esto justamente lo que dice el Señor. Pero por favor, ahí me tocaste esto que es fascinante. ¿Sabe qué hace que las sectas falsas, en las doctrinas falsas? Por favor, a este lado los que van a sembrar $1,000, aquí los de 500, acá los de 300, aquí los de 200, y si tiene uno, ni pase. Así, los avergüenzan delante público. Públicamente. No, y lo más terrible es esto. Como los fariseos hipócritas, esa gente se para. Toca trompeta. Dice, yo toca trompeta, voy a dar $1,000 para el Señor. Gente... ¡Bravo! Este ama a Dios. Sí. Así sea un adúltero, fornicario, lo que sea. Así es. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Sabes lo que es capujar? ¿Conoces la capuja? No. ¿Quién da más? ¿Quién da más por esto? $20. A ver, usted 30, usted 40. Se lo lleva él. Ya. Hipócritas. Así están ustedes, pastores. Muchos pastores, no todos, muchos. Al que le caiga el guante, que se lo chante. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón con $1,000. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón con $1,000. En cuentas a plazos fijos, apunte su nombre, su teléfono, su dirección,
con integridad. A lo mejor Dios le está pidiendo algo en especies. No, usted dice, yo no tengo $1000, pero tengo un carro, tengo un brillante, tengo un terreno. Apunte lo que el Señor le diga. A quien Dios está llamando a dar $500. $500. Los de 500 se ponen acá y los de 1000 acá. Estos son los de 500. Pásate para acá, mi amor. Con su cheque, Pero eso no vale $1000 ni $500. Entonces espérate tantito porque todavía no estoy llamando eso. No sirve para nada, mi amor. Usted necesita, ¿quién es esto? Gisela. Usted necesita poner su dirección, su teléfono. Esto no es íntegro, hay que hacerlo con integridad. Ya puso el cheque, no es promesa. Perdóname, disculpe. Okay. No sirve para nada, mi amor. Usted necesita, ¿quién es esto? Gisela. Usted necesita poner su dirección, su teléfono. Esto no es íntegro, hay que hacerlo con integridad. Ya puso el cheque, no es promesa. Perdóname, disculpe. Primero el dinero, después las cosas. Eso es una ley aquí en Enlace. Dinero primero, cosas después. Dinero primero, cosas después. Pero cuando la gente quiere las cosas primero y el dinero después, se meten en problemas. Cuando se abra el cielo, paga y paga y paga. Y después vas a tener esa libertad financiera. Recibe esa unción ahí donde estás. Padre, toca a la gente que nos está viendo, los que están llamando. Sánalos de una vez, Señor. Están pactando, no tienen la semilla en el granero, ya tú la bendijiste, Señor. Dales una cosecha, Padre Santo, y que sean sanos de todo. Que toda enfermedad se vaya. Sean ungidos con tu Espíritu Santo, Señor. Así que muévete, marca el número que aparece en tu pantalla. Te quiero ver aquí en este altar. Por favor, traigan todas las boletas posibles, todo lo que vaya entrando. Es impresionante. Es sensato creer, es sensato dar cuando pedimos. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedusha, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. En la Biblia hay 7 pactos. Veamos el primero. Y todos los pactos los hace Dios, no el hombre. Por ende, señores, Cash Luna es un mentiroso y procedo a demostrarlo. Primer pacto, pacto con Adán y con Eva. Génesis 1, 27, 29, cuando Dios creó al hombre en su imagen y semejanza, les dijo que gobiernen el mundo, les entregó el dominio del mundo. El que entrega es Dios, el que recibe es el hombre. Pacto edénico, huerto de Edén. Segundo, pacto noéico o noáfico, pacto con Noé. En Génesis 9, versos 8 al 17, cuando Dios entrega a Noé y a su familia luego del diluvio el gobierno del mundo, la señal es el arco iris. Tercer pacto, pacto con Abraham, cuando Dios en Génesis 17 le entrega a Abraham 2 cosas, el hijo prometido y la tierra prometida. La señal es la circuncisión, el que recibe es Abraham, el que da es Dios. Cuarto, pacto con la nación de Israel en medio del desierto, con nosotros los judíos. Éxodo 19, 4, 5. Dios a la nación de Israel le hace un pacto y le entrega en el Éxodo 20 los mandamientos. Entrega mandamientos a la nación de Israel. Dios no siempre entrega cosas materiales, entrega cosas espirituales como los mandamientos. La señal del pacto con Israel es el sábado. Los judíos guardamos sábado en señal de pacto de Dios con Israel en el desierto. Quinto pacto, con Finés o Pinjás, hijo de Eleazar, y con la tribu de Leví, en Números 25, 12, 13, cuando Dios escoge
a los levitas para el sacerdocio. La señal de este pacto es el derramamiento de sal sobre las ofrendas, lo que Levítico 2:3 se llama pacto de sal. Derramar sal sobre la ofrenda como señal del pacto con la tribu de Leví. Sexto pacto, pacto con el rey David, Salmo 89, verso 3 y verso 4, que dice: hice pacto con David mi siervo, juré a él diciendo: estableceré tu trono por tus generaciones. Dios entrega al rey David la dinastía de la casa de Israel, a la tribu de Judá. La señal es el trono establecido para siempre por medio del Mesías. El séptimo pacto, el último, es el cual describe Jeremías 31:31. Haré nuevo pacto, nuevo testamento con la casa de Israel. El pacto lo hace Dios con la humanidad entera. ¿Y qué es lo que Dios entrega? A su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Y Jesucristo dice: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. O sea, que el nuevo pacto, nuevo testamento, es el último de los pactos que hace Dios con la humanidad. Cuando el Hijo de Dios muere en la cruz, en el madero, en un altar entre la tierra y el cielo, el último de los pactos. Por ende, este pacto de la gracia cierra por completo los 7 pactos de Dios. Definitivamente, esto demuestra que Cash Luna es un mentiroso, porque él le dice a la gente: llama por teléfono, pacta con Dios, cuando el que pacta es Dios, no el hombre. 2 datos más. En Salmo 55 dice la Reina Valera: juntadle a mis santos, a los que hicieron pacto conmigo mediante sacrificio. Ese es un error de la Reina Valera. En el original no dice de que el hombre pacte con Dios. Dice: juntadle a mis santos, el original, a los que se sometieron a mi pacto, aceptándolo con sacrificio. Hay 3 versículos en la Biblia donde el hombre supuestamente pacta con Dios y son equivocados. Salmo 55, Esdras 10:3, Segunda de Crónicas 29:10, son 3 versículos usados por estos predicadores para robarle la plata a la gente en las iglesias. Mal traducidos. Pero hay algo más que quiero añadir. Se inventaron, y por favor, se inventaron una canción: Dios de pactos. ¿Será que Dios es un Dios de pactos? La palabra para pactos en hebreo es berit, que significa partir a pedazos. Berit significa también alianza, acuerdo, testamento. ¿Me escuchó? Ok. Vea Jueces 8:33. Jueces 8, verso 33. Pero cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse tras los Baales. Y escogieron por Dios, ¿a quién? A Baal Berit. Baal, ¿qué significa? Dios o Señor falso. Y Berit, pactos. O sea, que el Dios de pactos es un Dios falso. Otro dato: ¿cómo se le llamaba a Baal-Berit? Su otro nombre: Belzebú, el príncipe de los demonios. Estamos diciendo que la canción Dios de pactos es una herejía. No, eso es poco, es una blasfemia. Es una blasfemia. Baal-Berit, Dios de pactos, o Belzebú. Y eso es lo que está aconteciendo. Como dice el Señor: por cuanto mi rebaño fue para ser robado. Exaccionado, chantajeado, manipulado, trasquilado. Le dicen: venga, aporte a la obra. Y si usted trabaja en alguna de estas iglesias evangélicas, ni sueldo le pagan, porque le dicen: es por amor a la obra. Sí. Mientras el pastor se lleva el botín. Increíble. Eso es verdad. Seguimos leyendo. Fue para ser robado. Y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor. Ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. No les importó las ovejas. Hay muchas iglesias, David, falsas iglesias, que yo he escuchado que vienen y me llaman, donde es imposible hablar con el pastor. No se puede. Iglesias donde han estado mucho tiempo estas ovejas, que hablan con el líder de célula, que hablan con otras personas, pero a su pastor. No lo quieren conocen. Conversar con su pastor, quieren llorar con su pastor, quieren abrazar a su pastor.
Y el pastor no existe, es porque se está apacentando a sí mismo. No, porque está de viaje. Así es. Está en una reunión importante en un hotel de 5 estrellas y no tiene tiempo para asuntos, entre comillas, de ovejitas. Y lo peor es que no pueden hablar con cualquier oveja porque se contaminan ellos del pecado de la oveja. Imagínate vos. No, y lo más chistoso es esto, Arturo, de que hoy en día, desgraciadamente, solamente estos pastores falsos reciben en sus oficinas a personas que van a ir a dar una ofrenda. Hermano, si es para una ofrenda, claro, dele, como no, le recibo enseguida, y es más, voy a orar por ellos. Pero cuando viene un hermano con un problema, ay hermano, tengo tantos problemas que resolver que por favor véngase otro día. O primero le preguntan, ¿está diezmando? Si no está diezmando es porque está en maldición. Claro. Vaya, diezme y de ahí venga y regrese. Pero es lógico, están apacentándose a sí mismas y son presas del campo, de las ovejas, pobres ovejas. Realmente yo veo con dolor en la condición en la que están muchas personas que van a la iglesia y nunca han conocido a su pastor, nunca han podido ni siquiera estrecharle la mano porque su pastor no tiene tiempo para recibirles. Y si usted está en una iglesia así, váyase. Amén. Amén que sí. Seguimos leyendo. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Escucha bien. Y aquí hago un llamado, hermanos. Usted que está viendo esto y el pastor que usted tiene se asemeja a eso. Y por favor a la Iglesia Bautista Betania, si yo soy uno de estos, llame para yo mismo ver este programa y que esta palabra me llegue a mí mismo. Hermanos míos, escuche bien. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores. Y daré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Bendito sea el Señor. Qué maravilloso es esto. El Señor tiene compasión. ¿Saben algo que dice la palabra de Dios? David, ibas a decir tú algo mientras yo busco algo hermoso de la palabra de Dios. Escúchame bien, hermanos. ¿Por qué razón tú y yo, hermanos míos, tenemos que escuchar bien lo que te voy a decir? Acuérdate que el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, no el pastor es mi Señor. Y cuando usted descanse en el Señor puede hacer suya lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. No, pero hay algo más antes. Dice claramente que hay algunos que no dominen a las ovejas a la fuerza. ¿Está en el ahí? 3. ¿Está ahí? No como teniendo señorío. Vamos Por favor, ese versículo es clave. Primera de Pedro 5, del 2 al 4. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Pero mira, es que hoy en día muchos pastores le dicen a la gente, no vea el programa ese, porque lo están confundiendo. No lo estamos confundiendo. El que está confundido es su pastor que está robando en nombre de Dios. Y justamente no quiere que usted sea percibido para que no deje de lucrar el pastor de su vida y de su familia. Claro, es que se la están degollando a la oveja, la trasquilan y después la acaban. Y cuando no sirve, el esqueleto lo tiran por allá. Así es. Pero ahora mire lo que pasa acá. Dicen, no por la fuerza. Hay pastores que no lo hacen por ganancia, lo hacen por ansia de poder. Y yo soy el pastor, el sucesor del Todopoderoso en esta congregación, y aquí se hace lo que yo digo. Es por la fuerza. Y si usted no está de acuerdo con mi forma de pensar, disciplina. Es verdad. Ni siquiera se pueden atrever a cuestionar algo que ha dicho el pastor, porque enseguida le dicen que tiene el demonio de la duda, y enseguida lo ponen a disciplina y ya lo sienten que no puede hacer nada. Pero ¿Y sí usted tiene que por qué? ¿Y usted por qué? Yo soy el pastor. ¿Qué se cree usted si es un recién convertidito? Yo tengo 5 años de teología. Yo he estudiado en Estados Unidos teología. Yo soy un erudito en la Biblia y usted me va a venir a decir que hablar de la prosperidad es una herejía. ¿No le suena familiar? Sí, es muy verdad. Claro, que no estamos en contra de la prosperidad, pero la prosperidad como una añadidura. Así es. La gente ha dejado de buscar el rostro de Dios para buscar la mano de Dios, porque solo les interesa la comida que perece. ¿Te acuerdas de ese versículo de Jesús? Sí. ¿Te acuerdas? Cuando Jesucristo les dice a sus discípulos, a la gente, dice, ustedes me habéis seguido por la comida que yo les doy. Está en Juan. Por favor. supuesto. Cuando lo querían hacer rey, cuando hizo la multiplicación de los panes y de los peces, lo querían hacer rey, y ahí Jesús le dice, espérense un ratito, ustedes están buscando el pan, yo soy el pan que descendió de los cielos. Vamos a buscar lo que dice la Pero palabra. trabajen, dice, por la comida, Así es. ¿verdad? Aquí está. Aquí dice, justamente lo que acabas de decir, Juan 6, 27. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Mira,
Es cierto de que el que predica el Evangelio vive del Evangelio, tiene que vivir, exacto. Pero una cosa es vivir de la provisión de Dios, que viene como respuesta a tu fidelidad en un ministerio, y otra muy diferente es ser vividor. Claro. Utilizar a Dios para sacar plata. Por supuesto. Porque hay pastores, yo te voy a decir honestamente, a mí me ha tocado verlo en muchos lugares, pastores que si dejaran de predicar no tienen de qué ganarse la vida porque no saben hacer nada. Así es. Absolutamente nada. Y todavía cuando están en el pastorado maltratan a las ovejas, humillan, insultan, agreden, y como dice Miqueas, al que no les da plata le declaran la guerra. Hereje, blasfemo, maldito y todo. Y como yo soy el pastor, yo tengo que manejar las cuentas bancarias de la iglesia. Y eso es falso, porque el pastor tiene que preocuparse de las ovejas, no de la lana de las ovejas, David. Este programa es interesante. Tras el corte continuamos, por favor. No se lo pierda. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. Este tema es fascinante, Arturo. Mira lo que dice en el verso 20 de 34. Por tanto, así les dice el Señor, Adonai, he aquí que yo juzgo entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. ¿Sabe qué les hicieron? Fuera de esta iglesia, usted no sirve como líder, usted no produce la plata que se espera, usted no dice lo que yo le mando, usted quiere enseñar lo que cree que es revelación del Espíritu Santo y va contra de la doctrina de esta iglesia que le dice que la plata es lo primero. Y esto es increíble, hermanos. Algo que me gustó aquí, David, las ovejas flacas. ¿Por qué será que una oveja se enflaquece? ¿Por qué será que algo se enflaquece, hermanos míos? Algo que tiene vida. ¿Se enflaquece? Por falta de alimento. Y es algo terrible, hermanos míos, como pastores. Y yo me incluyo en esto. A veces, por querer atraer más gente, hemos descuidado el orar para predicar. Hemos descuidado el preparar mensajes que de verdad confronte a la grey, que le haga sentir que está en pecado para que busque el arrepentimiento. Qué desgracia, hermanos míos, que ahora los pastores, simple y llanamente, se han convertido en payasos. Payasos. No predican la palabra de Dios, sino que la iglesia ahora es un circo, hermanos míos, donde la gente va a escuchar no palabra de Dios, sino charlas motivacionales, donde la gente, en vez de buscar y salir compungida, arrepentida por el pecado, sale con más ganas de seguir dando a la iglesia, sentir una iglesia donde es un club social, donde solamente entre los ricos nos codiamos, y al que es pobre lo codiamos, pero para que se largue, y justamente mantener ese estatus social, de que en esta iglesia solamente de 3 ceros para arriba en la cuenta son los que pertenecen a esta iglesia. Hermanos míos, este mensaje va contra nosotros, pastores, que predicamos livianamente y no confrontamos a la gente mirándoles cara a cara como pastor que está dispuesto a dar la vida. Tenemos que engordar a la grey, hermanos míos, justamente para que cuando venga el Señor encuentre a su iglesia santa, pura, inmaculada y diáfana, como el cristal, David. Yo quiero contarte una cosa. Cuando yo conocí al que es mi pastor, y por si acaso muchos han dicho, este hermano, ¿a qué iglesia pertenece? ¿De dónde viene este judío? Asambleas de Dios de Colombia. Mi iglesia se llama El Redil, en Asambleas de Dios en Bogotá. Bien, cuando yo conocí a mi pastor le dije, yo no quiero tener pastor, pastores hay en cada esquina, hermano. Lo que quiero tener es un amigo. El pastor tiene que ser tu amigo, al cual tú te sientas en la confianza de ir y decirle, ¿sabes qué, Arturo? He sentido la tentación de hacer esto. Al que le confiesas la tentación para evitar confesarle el pecado. Es más doloroso, pero al mismo tiempo más saludable, decir, Arturo, ¿sabes qué? Me está tentando esta área. En mi vida tengo problemas en esta área, ayúdame, ora por mí. Así es. Que tener que decir, Arturo, ¿sabes qué? Pequé y caí. Claro, el amigo va a estar para las dos cosas, pero el pastor está en la primera más que en la segunda. Así es. Porque encima dice, ¿para qué le voy a contar al pastor? Me va a poner en disciplina. Tienen más miedo de la disciplina del pastor que de la mirada de Dios. Y de la restauración que justamente el amor de Dios da. Claro, pero ¿cómo los va a restaurar Dios? A través de pastores que solo les interesa la plata. Y ojo, no estamos en contra de todos los pastores. Sí. Aquí Entiendan. estamos hablando para los que de verdad nos está llegando el mensaje. Que no se está predicando desde los púlpitos la palabra de Dios, que anuncia que hay vida en Jesús, pero que denuncia que Jesucristo es santo y demanda que Kedushá. Santidad. Amén, que sí. Es que eso es lo que está pasando hoy. Que en la iglesia no le predican santidad, arrepentimiento, ética. ¿Y sabes algo increíble, David? Hasta el siglo XX,
era la iglesia quien apuntaba a la sociedad corrupta y le decía, ubícate y arregla tu pecado. Sin embargo, ahora en el siglo XXI es la misma sociedad corrupta que le señala a la iglesia y le dice, ubícate y arregla tus pecados, porque dentro de la casa de tu Dios hay miseria, hay inmundicia, hay pecado, hay maldad. Y los pastores no hacemos nada por miedo a que se nos vaya la grey y nos quedemos sin lana, o sin ovejas para trasquilar. Es que el problema es ese. Los pastores tienen más miedo a perder su ingreso mensual que a hacer la voluntad de Dios. Y caen en lo de los fariseos, que buscaron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. El que busca la gloria de Dios sabe y dice, si se me va la mayoría de la iglesia, ¿qué me importa? A mí me interesa meter a 5, aunque sea al cielo, que llevar a 100 al infierno y yo más de cabeza. Así es. Y esto es increíble, David, porque hay muchos que solamente predican de la prosperidad. Y cuando llegue el arrebatamiento, ¿qué va a pasar? ¿Viste el video del anterior programa? Impresionante. El pastor hablando de la prosperidad, ocurre el rapto y el pastor se quedó. Eso de verdad, hermanos, tengamos temor. Cuidado. Temor. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 1. Acompáñame, y de pronto, David, un pastor tiene que ser un maestro. Porque el pastor no es solamente un evangelista que solamente proclama. El pastor, hermanos míos, es el llamado a, justamente, a esculpir en la grey el carácter de Dios. Por eso que la palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 3 versículo 1, una advertencia bien clara. Y nos dice la lengua. Así. Sí, pero adicionalmente antes de la lengua dice, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Aquellos que enseñan catecismo, aquellos que enseñan atalayas, aquellos que enseñan doctrinas de religiones y no la palabra de Dios, falsos maestros, recibirán mayor condenación. ¡Qué miedo, hermanos míos! Pero mira lo que dice acá. Segunda de Pedro, mira lo que dice en el verso 2, capítulo 2, verso 1. Porque hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrán falsos maestros, mira, falsos profetas y falsos maestros, que introducirán encubiertamente. Mira, yo en algo estoy de acuerdo. La palabra de Dios tiene peso para siempre, pero acá Pedro habla de que meterán encubiertamente herejías. Pero ¿qué tal si es de que ahora ya las están haciendo abiertamente? Es verdad. Ya el diablo se campea. Y es por la ignorancia de la palabra de Dios Claro. que la gente no aprende a discernir, hermanos míos. Por eso estos mensajes. No es para confundirte, Pero no es para hablar en contra de los verdaderos pastores, siervos de Dios, y cuyos nombres y cuyo galardón va a ser grande en los cielos. Esto justamente para que tú abras los ojos y no seas destruido, justamente por lo que está hablando David. Un verdadero pastor enseña a la grey a discernir lo que es de Dios y lo que es de Jezabel, de lo que es la bruja, de lo que es la herejía, de lo que es la mentira, de lo que es la traición, de lo que es la seducción, de lo que es solamente prosperidad y no hay santidad, hermano mío. Arturo, una de las cosas más comunes que pasa en estas iglesias, entre comillas, grandes iglesias, grandes denominaciones, es que sus músicos están en fornicación, están en adulterio sus líderes. Sin compromiso. Los pastores sí lo saben, pero les da vergüenza que en su iglesia haya un adúltero, un fornicario. No, aparte que es un muy buen músico, ¿cómo lo voy a poner en disciplina? ¿Y después qué hago yo con esta gente? ¿Quién me los va a entretener a estos? Wow. Mira, Esa palabra que tú dijiste, David. entretener. Uy, eso es lo que se ha convertido en muchas iglesias. Y a veces uno está triste, tímido, y va a la iglesia, y justamente lo que empieza es lo que tú hablaste, es el show de la música. Y va una música, hermanos, y yo no estoy hablando en contra de la verdadera adoración, tocada por verdaderos salmistas, que con pureza, con santidad, elevan su voz para cantar al Señor, y toda una congregación entra justamente en el deseo de alabar a Dios, sino que usan justamente a profesionales, y aquí en la música hay que tener mucho cuidado, hermano. Usted ve a los Beatles, usted ve que cantan los Beatles y las niñas ahí llorando, así que el hecho de que llore no es porque está el Espíritu Santo. Mire a todos los músicos cuando cante Ricky Martin. Miren las primeras filas, las mujeres llorando, gritando, en éxtasis, llorando. Así que el hecho de que usted llore porque escucha una música no quiere decir que necesariamente sea el Espíritu Santo. Ay, pero te estás tocando un punto genial. Hoy en día hay músicos cristianos que provocan la misma emoción. ¡Ay, llegó el fulano de tal a la iglesia! ¡Gloria a Dios! Y así cante herejías. Aplauden. Papacito le dicen todavía. Increíble. Aunque delante del pueblo se presente como un hombre piadoso, No. tras bastidores son tan prepotentes, orgullosos,
David amado? Es que ni siquiera cantan con sentimiento lo que ellos supuestamente han escrito. Que es terrible. Hay artistas cristianos que se creen Ricky Martin cristiano, ¿me entendés? Sí. Hacer gala de su físico, de su ropa, de su voz, pero a ver si glorifican a Dios. Esa es. Y por eso te decía que empezaba justamente como te decía, este éxtasis para ser entretenidos. Tocan la música, solo falta, David, y yo no sé si alguna iglesia, yo estoy seguro que ya lo están haciendo, lo único que falta es cuando salga el pastor, que haya humo en el escenario y salga el pastor con lentejuelas y un traje brilloso a decir, ¡recibe! Y toda la gente entre... Hermano mío, ¿dónde está Dios en eso? Yo no estoy hablando, hermanos, yo no estoy hablando de ungidos, una sincera alabanza y adoración, una sincera manera. Yo no estoy diciendo que un pastor no tiene que ser jocoso, alegre, animado, pero que predique la palabra de Dios, hermanos. Que la gente pueda salir, estoy en pecado, necesito arrepentirme. Y qué bendición haber confesado mi pecado al Señor y haberme apartado de ese pecado de maldad, gracias a la instrucción y a la enseñanza de un pastor probo, guiado por el Espíritu Santo y no guiado por el amor al dinero, asalariado, que tendremos que dar cuenta a Dios, hermanos. Ahora mira, dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor quien nos rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pero ¿por qué estas iglesias que tienen doctrina tan amor, paz, prosperidad, bendición, esos crecen más? ¿Sabe por qué? Porque a la gente hipócrita y tibia le gusta escuchar salamería, le gusta que le traten encontrarse con su amigo de su círculo social. ¡Ay, tú también eres cristiano! Así no sepas la Biblia, eres cristiano. Y estamos juntos en esta misma iglesia, no. se nos predica cosas bonitas y nuestros oídos quedan lindos y aquí no hay sangre, y aquí no hay nada, aquí no hay confrontación, aquí no hay denuncia. Aquí estamos felices. Es que antes estaban en el Club de Leones, antes estaban en los círculos de la alta sociedad y ahora se encuentran en la iglesia. Tú cristiano, yo también. ¿Y sabes qué es el Deuteronomio? Sí, un dinosaurio del Parque Jurásico, Maggie. Y algo que también dicen, no sabe ni la Biblia, querido. Sí, es verdad, es verdad. Y están diciéndose ambos, ahora nosotros somos fashion. Estamos en la moda, somos cristianos y asistimos a tal comunidad. Es decir, estamos a la en élite. Lo máximo, en la élite, donde justamente va lo mejor de lo mejor y donde la chusma, los igualados, los cholos o los longos e indios nunca van y son mirados opuestos al final, donde los mejores estamos acá. Increíble, es que parece Hollywood. No, a entrar con la mejor ropa, con el mejor carro para que el pastor... Uy, esta hermanita es bendecida. Y los hermanos dueños de la iglesia también. Claro, son los que le dicen al pastor lo que tiene que predicar porque son los que ponen la plata. Y cuando viene un profeta con palabra de Dios y los confronta, pastor, ¿por qué usted permitió que ese hermanito nos hable tan duro desde el púlpito? Pastor, yo estoy muy molesta con usted. Yo sinceramente voy a dejar de ofrendar porque usted trae predicadores que nos dicen nuestras verdades. Cancelada David Diamond para que venga a Betania entonces. Imagínense. Por decir la verdad. Y hay muchas iglesias que tienen temor de traer predicadores que prediquen la palabra de Dios, David. Porque saben que tienen cantidades de pecadores ahí dentro que no les da la gana de arrepentirse y los quieren mantener en el mismo estatus. Ahora mire, y muchos seguirán sus disoluciones, claro que los van a seguir, y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y verso 3, ¡ay, querido! Mira el verso 3. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas, ni siquiera honestas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Por avaricia. Sí, es verdad. Y miren, vuelvo a repetir lo que bien acabó de mencionar un poquito atrás David. El obrero es digno de su salario. Y qué hermoso que un pastor trabaje, no por el dinero, que por supuesto el dinero es necesario para sustentar su hogar, sus hijos, su esposa. Eso es necesario. Y la iglesia, hermanos míos, escúchame bien, yo doy gracias a Dios por la Iglesia Bautista Betania, que sabe cuidar a su pastor, y yo estoy muy agradecido, David, porque es una iglesia que se le ha enseñado bien a cuidar a su pastor y no permitir que su pastor sea un mendigo o un hambriento, un muerto de hambre, sino que lo tenga bien cuidado con mi esposa y mis hijos. Sin embargo, ahí viene la contrapuesta. No es la iglesia el que mantiene al pastor, sino es el pastor el que maneja todos los dineros y los ingresos de la iglesia. Y justamente es la familia del pastor los que están a cargo de las finanzas. La esposa del pastor es la tesorera. O, si bien es cierto, no es la esposa del pastor, pero es la amiga del hijo, o del cuñado, o del primo. La rosca. Y está todo amarrado. La rosca. No rinden cuentas, no hay recibos. Y cuando usted le pregunta, a ver, pastor,
Y el dinero, cuidado, eso es espíritu de incredulidad. Fuera de la iglesia. O siéntese castigado un mes. Disciplina. En disciplina. Ahora mire, pero Timoteo también nos habla de ello. Primera de Timoteo capítulo 6, por favor, versículos 3 en adelante. Mire lo que dice. Es que hermanos, nosotros, personalmente yo, que soy extranjero en esta nación, pero también he recorrido muchas naciones predicando la palabra de Dios, hoy veo con mucho dolor y mucha tristeza que han dejado de amar a Dios y aman más al dinero que a Dios. Y sirven a dos dioses ellos quisieran. Y Jesucristo dijo, nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas, porque amará a uno y menospreciará al otro. Mire lo que dice 1 de Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, mire, y privados de la verdad, o sea que ni siquiera la conocen la verdad, Y mira lo que viene a continuación. que toman la piedad, es que esto está para mayúsculas, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Qué buen negocio tener Mira una cómo secta. ¿Cómo termina ese versículo? Hermanitos, se lo repito por favor, hermanos y Dice la hermanas. Biblia. Dice la Biblia en 1 Timoteo 6, verso 5, que cuando usted vea a un pastor de los que llamamos Zacarías Roberto Plata, que solo hablan de la plata y nada más, apártate de los tales. No dice que te quedes en la iglesia a ver, a orar, a esperar que tu pastor cambie, porque antes tú te irás al infierno antes que tu pastor cambie, porque no hay ganas de arrepentirse, porque cree que toda la plata que recibe es bendición de Dios cuando es mano larga, uña fina, y dicen que las manos son santas. Por eso que la palabra de Dios No, pero nos continúa. enseña. Sí. Pero mira lo que dice. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pero los que quieren enriquecerse en el ministerio, Pastor. caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males en las iglesias y en la sociedad es el amor al dinero, el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y ni siquiera se enteran, y fueron traspasados con muchos dolores. David, aquí viene un gran problema. Iglesias grandísimas que tienen hartísima plata guardada, no rinden cuenta justamente porque la gente se va a dar cuenta que tienen harta plata guardada y no están ayudando, apoyando, Misiones. invirtiendo en ministerios, misiones, en canales de televisión, en programación cristiana, en radios cristianos, y tienen guardada la plata, David. Pero mejor sería que no salgan ni en televisión. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque le harían No, la... estoy hablando de iglesias sanas, bueno. iglesias probas, que tienen la plata guardada y son pésimos administradores de la palabra Pero, de la ellos, parte de Dios. pero lo más chistoso es de que ellos se creen salvos. Las demás iglesias no están como nosotros. Nadie ministra como nosotros. Tenemos los mejores músicos, al pastor más elegante y mejor pintado, pero están en una podredumbre espiritual. Gente de clase alta, en muchos casos, que está en las iglesias de clase alta, pero vive en adulterio, en inmoralidad sexual, en pornografía, en basura, y su pastor les dice, paz y amor, hermanitos, con que diezmen y ofrenden, Dios los va a bendecir. Ser bendecido no es importante, ser santo es lo imprescindible. Amén que sí. Bien dicho. Pero David. mira, ¿qué pasa con los milagros que ocurren en esas iglesias? Así es. Ocurren. Por supuesto que sí, y son reales. ¿Pero por qué? ¿Qué dice la palabra de Dios en Deuteronomio 13, Arturo? Vamos a buscar la palabra de Dios, hermanos, Deuteronomio 5º libro de la Biblia. No es que no hayan milagros. Existen. 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 Claro que existen. Y es verdad. Judas hizo milagros. Es verdad. ¿Y qué? Deuteronomio 13, ¿cuál? 13, vea por favor desde el verso 1. Desde el 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses, minúscula, ajenos, que no conocisteis y sirvámosle, no darás oído a la palabra de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis,
guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis, David. No, pero el verso 5, tal profeta soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra el Señor. Ahora vea, no dice que no haya milagros, dice que sí, Dios no va van a perder su haber, gloria. Dios mismo va a permitir que hayan milagros. Pero ahora el problema es, ¿a quién le dan la gloria? Para colmo, mire acá, hay milagros, hay señales, pero Mateo 7:21 es textual. Mateo 7:21 explica el por qué hay milagros. Acá lo dice ya, Dios los está probando. El que hayan milagros en su iglesia, pero el pastor solo se ocupa de sacar plata, no es una iglesia ungida. Por supuesto. Y los milagros no producen salvación tampoco. Tampoco. Porque mucha de la gente que seguía a Jesucristo era para ver justamente los milagros, pero no se convirtieron de corazón. Acuérdate con Elías, hizo descender fuego del cielo, a todos los Baales lo hizo quedar en ridículo, pero ¿cuántos del pueblo se convirtieron por ver ese milagro? Dijeron, Jehová es Dios, pero siguieron en su pecado. Los milagros no convierten. La posición de la palabra de Dios, el movimiento del Espíritu Santo, eso sí, redarguye y trae convicción de pecado en nuestra vida. Es que el Espíritu Santo hace milagros, es que Dios no está dormido, ni tampoco es manco, ni sordo, ni mudo. Así es. Dios habla, actúa y hace milagros. Es verdad. Pero mira, acá hay algo. Por favor. El otro día yo estuve predicando en una iglesia acá en Quito. Y les dije algo claro. Elías, cuando los tuvo enfrente a los profetas de Baal, no solo que los ridiculizó, sino que les sacó la cabeza, los degolló. Y eso es lo que estamos haciendo en este programa. Degollar espiritualmente a los Baales que están a la cabeza de falsas iglesias. Amén, que sí. Ahora mire, y no me va a decir que eso está mal. No. El Eso rey, es David lo degolló a Goliat. Así Y es. nosotros estamos degollando al Goliat de la ignorancia, que como gigante está en las iglesias evangélicas. Así es. En muchas iglesias evangélicas. Así Muchas, no todas. Hay muchas que son sanas, con pastores probos, y eso es lo que el Señor está bendiciendo también, porque esas iglesias también están creciendo. Así como las sectas crecen, también las iglesias del Señor, cuando se predica la palabra de Dios y se vive lo que se predica, Dios bendice con crecimiento. Ahora dice, no todo aquel que me diga, Mateo 7:21, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, en el día del arrebatamiento, ahí hay que verlos. Señor, Señor, ¿acaso no predicamos en tu nombre? ¿No profetizamos? ¿Acaso en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces yo os declararé, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Usted, yo no sé quién es, ¿qué hace aquí? Wow, eso es fuerte. Tras el corte, continuamos. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. ¿Cuál es la función de un pastor? David, prácticamente y claramente la palabra de Dios es bien clara en esto. La palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos del 11 al 13, nos dice justamente cuál es la función del pastor, del profeta, del maestro, del apóstol, y lo leemos así. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí dice perfeccionar a los santos, no entretener a los tibios e idólatras e hipócritas. Así es. Y tampoco sangrarlos tampoco. Tampoco robarle la plata. Así es. Bueno, ahora, ¿qué está pasando hoy con los pastores en muchos casos de falsas iglesias, de falsas sectas y todos los enredos habidos y por haber? Mira, primero, son predicadores, características, traen falsas esperanzas y solamente hablan de metas terrenales. Hermanos, si usted hace esto, le va a ir bien en la vida. Si usted siembra, Dios lo va a bendecir en el negocio. Si usted trae diezmo, ofrenda y plata, lo he dicho, el diezmo es un mandamiento, la ofrenda una bendición, pero extorsionar con la Biblia en mano es un robo. Así es. Pero bueno, vuelvo al tema. Y tu familia, ay, tu familia. Solo le hablan de la familia y de la plata, pero no le hablan del cielo, nunca. Otra, profetizan mentira, es decir, falsa doctrina. Engañan al pueblo de Dios predicando algo que es humano y no de Dios. Otra característica. ¿Mensajes humanistas? Humanistas. Y lo Es que decir, sea. respeta,
las creencias de los demás, con tal No de te que haga no te haga daño a problema, ti, mano. deja nomás que el borracho siga borracho, deja que el homosexual siga practicando la homosexualidad, deja que la mujer, como es dueña de su cuerpo, mate y asesine en su vientre. Igual, si no le gusta el hijo, ¿para qué va a traer un hijo hacia el mundo? Ahora mira, edifican la fe No, hermano. de la iglesia, escuche, edifican la fe de la iglesia sobre la arena y no sobre la roca. Porque cuando vienen las pruebas a estos hermanitos ricachones que solo dan plata y que creen que con dar plata van a entrar al cielo, Así es. ¡ay, Dios no me ama! Ahí comienzan a quejarse contra Dios Y blasfeman. y blasfeman contra Dios. Claro, Se porque- apartan de la fe. Claro, porque Se les vuelven predican. al mundo. Esta iglesia que yo sirvo no sirve para nada. Sí, no, y los hermanos meteorito que de vez en cuando caen por la iglesia, los calientacientos de siempre, ¿verdad? Los que si les predican duro se ofenden y Hermanos se van. meteoritos. Meteoritos, porque de vez en cuando caen en la iglesia, alguna vez caen por ahí. Otro, Bueno. mire, solo hablan de interés y ambición humana y no buscan la gloria de Dios. Eso Otra característica de estas iglesias falsas, con pastores mentirosos, es esta. Escuche, pastorean a un pueblo sin fe verdadera. Y para colmo, apacientan a un rebaño de ignorantes que solo les dicen, ve, amén, pastor, lo que diga el pastor, así nos mande al infierno, ve. No saben discernir. ¿No? Solamente lo que el pastor dice. Se cambiaron de religión, pero no cambiaron la costumbre. Convencidos pero no convertidos. Esa es la verdad. Ahora, ¿Qué pero te mira, parece? por favor, para ir cerrando, ¿qué dice el Señor de los pastores y de los profetas? Permítame, por favor, ¿dónde está el versículo que le mencioné, por favor, en Malaquías? ¿Se acuerda usted? Ah, sí, Malaquías capítulo 2. De la boca de los sacerdotes. Vea el verso 7. Así es. Escuche. Verso 6. La ley de la verdad estuvo en su boca. Habla del profeta justo. Y la iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo. Hay pastores que están en paz con la iglesia, pero no con Dios. Y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Un buen siervo de Dios hace apartar de la maldad a muchos. Y eso es lo que queremos en este programa. Amén que sí. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Mire, guarda la sabiduría y la ley, porque mensajero es del Señor. Pero, verso 8, ustedes han hecho apartar del camino a mi pueblo, lo han hecho tropezar a muchos en la ley, han corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Y ellos dicen, nosotros somos levitas espirituales, pero han defraudado el pacto levítico, porque enseñan una doctrina humana basada en el interés, la ambición, apacentando a un grupo de ignorantes que solo dicen, ve, sin discernir a la luz de la Biblia lo que su pastor les dice desde el púlpito. Por eso es tan importante que usted busque una iglesia sana, donde encuentre un pasto fresco, un pasto vitamínico, para que usted se fortalezca en el Señor y en el tiempo de las pruebas, porque las pruebas vienen, usted sepa descansar en el Señor su Dios y basada en las promesas que el Señor ha dejado en su santa palabra, David. Pero mire, con esto ya para cerrar, este programa, Arturo, ha tenido como objetivo el llevar a que muchos se den cuenta si realmente la iglesia donde están es verdadera. Yo les invito, mire, hay muchas iglesias sanas, las bautistas, Alianza Cristiana, Así es. Asambleas de Dios, Así es. Iglesia de Dios, Así existen Cordero de Dios, iglesias de muy sana Muy doctrina. Buenas, tremendos Sana pastores. doctrina. En todo el Ecuador, en toda Latinoamérica, excelentes pastores, excelentes iglesias donde usted va a ser alimentado, va a ser cuidado, querido, instruido y que aprenda a discernir, David. ¿Qué te parece, señora? Y no decir a todo amén. Muchas gracias. Este ha sido su programa Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Dile Muchas una gracias. Dile una suegra. Y dile a un amigo. Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro.
Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia.